Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Hola, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a la lección número 26 de la secuencia de estudios Divisiones Principales de la Biblia. En esta secuencia de estudios estamos haciendo un estudio acerca del contenido de la Biblia. Es decir, estamos haciendo un panorama general, pero identificando las diferentes partes que la componen. En ese sentido, habíamos mencionado que la primera división que nosotros encontramos en la Biblia se conoce como el Pentateuco. Y esta división abarca los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esta división nosotros hemos podido identificar diferentes etapas o periodos. Por ahora lo que estamos haciendo es estudiar las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y dentro de esas leyes, que en total son 613 mandamientos, nosotros podemos encontrar leyes relacionadas con la familia. Y ese será el tema del cual vamos a estar hablando en esta lección. Pero antes de poder abordar de lleno esta lección, lo que debemos entender es que Dios quiso establecer en principio dos principios fundamentales. El primero de ellos, que el matrimonio es una institución sagrada. Y esto lo dejó establecido nuestro Señor desde el momento que creó a la primera pareja humana. Y esto nosotros lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24, en el cual se establece que cuando un hombre se une a una mujer, los dos llegan a ser una sola carne. El segundo principio fundamental que Dios quiso establecer para el pueblo de Israel es que el pueblo está llamado a ser un pueblo santo. Es decir, lo que Dios pide es la santidad del pueblo de Dios. Y debemos entender que cuando estamos hablando de santidad, a lo que nos referimos es a que la persona tiene que estar apartada o tiene que estar consagrada hacia Dios. Pero también significa ser una persona diferente del resto de la sociedad. Es decir, un hijo de Dios no se comporta igual que se comporta cualquier otra persona. De ahí que el Señor pide en todo momento la santidad de su pueblo. Y esto nosotros lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2. Entonces, considerando estos dos principios que acabamos de mencionar, ahora vamos a ver las leyes que Dios estableció para proteger el matrimonio. Y es que debemos entender que la relación del matrimonio es algo que le agrada a Dios. Es algo con lo cual se complace nuestro Señor. Es por esto que, por ejemplo, nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 24, versículo 5, que el Señor establece una ley en la cual se dice de que la persona recién casada no se puede ausentar de su hogar por ningún motivo, ya sea para la guerra o alguna actividad social, no se puede apartar durante un año. Es decir, el Señor estaba queriendo preservar esa unión matrimonial, quería fortalecerla, y de ahí que podríamos decir que los israelitas tenían un año de luna de miel. Y es que debemos considerar nuevamente que el matrimonio es algo en lo cual el Señor se agrada y se complace. Ahora, para proteger al matrimonio, el Señor estableció 4 prohibiciones, 4 conductas que están totalmente reprobadas para nuestro Señor
y que merecen ser castigadas. La primera de ellas es el adulterio. Y es que debemos considerar que el adulterio son las relaciones que un hombre o una mujer casada o casado tienen con otra persona. Y esto está prohibido totalmente, y esto nuestro Señor ya lo había dejado establecido en el 7º mandamiento, pero también nos dice en Levítico capítulo 20, versículo 10, que el adulterio está prohibido. Otra conducta que daña y perjudica al matrimonio son las relaciones sexuales prohibidas. Y cuando estamos hablando de esto, nos referimos a las relaciones sexuales con parientes cercanos. Y estas prohibiciones están estipuladas en el libro de Levítico capítulo 18. Ahí se nos dice que está prohibido, por ejemplo, las relaciones sexuales con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los tíos, con los sobrinos, y etcétera. Es decir, toda relación sexual con parientes cercanos. Otra prohibición que el Señor también estableció en la ley y que merecía ser castigada era la homosexualidad. En Levítico capítulo 20, versículo 13, específicamente nuestro Señor nos habla acerca de este tema. Pero debemos considerar que nuestro Dios Todopoderoso conoce, por supuesto, la naturaleza del ser humano, y es por eso que incluso prohibió que un hombre se vista con traje de mujer o que una mujer se vista con traje de varón. Y esto está establecido en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Y es que nuestro Señor lo que quería era cortar de raíz cualquier mal comportamiento, porque estos malos comportamientos, estas malas conductas dañaban la unión matrimonial. Por último, aunque esto puede parecer algo contraproducente, el divorcio también estaba estipulado para proteger al matrimonio. Y es que si nosotros leemos Deuteronomio capítulo 24 versículos 1 y 2, nos daremos cuenta que el Señor permite que los hombres se puedan divorciar cuando encontraban en la mujer alguna cosa que sea indecente. Pero si nosotros revisamos en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 22 versículos 13 y 14, nos daremos cuenta que esa cosa indecente a la cual el Señor se refiere era cuando el hombre en su primera noche nupcial encontraba que la mujer no había llegado virgen al matrimonio. En ese sentido le permitía el Señor que el hombre le pudiera dar carta de divorcio. Y es que debemos considerar que la castidad era un elemento muy importante para fortalecer el matrimonio. Es por esto que el Señor permitió que las personas se divorciaran, y es que el Señor lo que quería era establecer relaciones sanas, relaciones que puedan perdurar durante todo el tiempo. Entonces, estamos viendo que nuestro Señor tiene el propósito de proteger el matrimonio. Y para proteger el matrimonio, el Señor establece 4 prohibiciones. En primer lugar, el adulterio, luego las relaciones sexuales con familiares cercanos, el homosexualismo y el divorcio. Y todas estas prohibiciones, todas estas faltas, tenían como castigo la pena de muerte. Y es que para el Señor tan importante es el matrimonio, que inclusive estaba dispuesto a castigar duramente a aquellos que atentaran en contra del matrimonio. Bueno, hablando acerca de la familia, también nosotros encontramos que el Señor dictó leyes para proteger la patria potestad. Y es que cuando estamos hablando de la patria potestad, nos referimos a la autoridad que tienen los padres sobre los hijos. Y es que para el Señor
es tan importante que los padres ejerzan autoridad sobre los hijos para que los puedan criar de una buena manera. Y esto está establecido inclusive en el 5º mandamiento. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 16 se nos dice de que todo hijo está llamado a honrar a sus padres para que de esta manera puedan alcanzar la bendición y para que puedan ser fructíferos en la tierra que el Señor les da. Entonces nosotros podemos ver que nuestro Dios Todopoderoso lo que quería era proteger la autoridad de los padres, y con este propósito también estableció 3 prohibiciones. La primera de ellas era que un hijo no podía maldecir a sus padres, y esto nosotros lo encontramos en el libro de Levítico capítulo 20 versículo 9. Por otro lado, si maldecir estaba incorrecto, mucho más agredir físicamente a un padre o a una madre, es decir, herirla, golpearla, estaba totalmente prohibido, y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 21, versículo 15. Otra ley que también prohibía algunos comportamientos inadecuados de los hijos tenía que ver con el hijo contumaz o el hijo rebelde, aquel que fuera borracho, aquel que fuera desobediente a sus padres. También esto estaba prohibido dentro de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, y esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 22, versículos del 18 al 21. Fíjense, estos 3 comportamientos, es decir, el hijo que maldecía a su padre, el hijo que golpeaba o hería a su padre, o aquel hijo que era contumaz, estaba castigado con la pena de muerte. Y es que para el Señor lo importante era proteger la patria potestad, la autoridad de los padres. Entonces ya estamos viendo 2 grupos de leyes que protegían a la familia. En tercer lugar, nosotros tenemos otro tipo de leyes conocida como la ley del levirato. Y esto nosotros lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. ¿En qué consistía esta ley? Básicamente decía lo siguiente: si un hombre casado había fallecido, pero sin dejar descendientes, sin tener hijos, entonces el pariente más cercano, o en este caso el hermano del que había fallecido, tenía que tomar por mujer a la viuda, y de esta manera tenía que procrear hijos, pero estos hijos vendrían a ser descendientes del que había fallecido. Posteriormente, esta ley se amplió un poquito más, y ya no era solamente para el hermano, sino que era para el pariente más cercano. Otra ley que tenía que ver también con la protección de la familia es lo relacionado con las leyes de primogenitura. Esto quería decir que un primogénito debía recibir el doble de herencia que el resto de los hijos. Y esto nosotros lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Por otro lado, otra ley que también tiene que ver con la protección de la familia, pero ya no solo de la familia, sino también con lo relacionado a toda la sociedad, era el respeto que las personas debían darle a la persona adulta. En Levítico capítulo 19, versículo 32, se nos dice: te levantarás pues delante de las canas y honrarás el rostro del anciano. Es decir, lo que el Señor pedía en todo momento era que las personas pudieran respetar a las personas mayores. En síntesis, estamos hablando acerca de las leyes que encontramos en la ley de Moisés,
pero leyes relacionadas con la protección de la familia. En ese sentido, tenemos 5 leyes, básicamente, que protegen a la familia. En primer lugar, Dios está interesado en proteger el matrimonio. En segundo lugar, Dios está interesado en proteger la patria potestad, la autoridad de los padres sobre los hijos. En tercer lugar, vimos que hay una ley del levirato. También vimos que hay las leyes de primogenitura. Y por último, habíamos mencionado el respeto hacia las personas adultas. Ahora que ya hemos visto y hemos conocido un poquito acerca de las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento, en la ley que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento respecto a estas leyes y respecto de estas prohibiciones. En ese sentido, vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11 nos dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, como estamos viendo en este pasaje, nosotros podemos notar que hay 6 pecados que se enumeran, que están relacionados con lo que habíamos visto en las leyes dadas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Estamos viendo que, por ejemplo, la fornicación, es decir, las relaciones sexuales antes del matrimonio, el adulterio, el comportamiento femenino por parte de un varón, la homosexualidad, la borrachera, la maldicencia, todos estos pecados que están relacionados con el Antiguo Testamento, también nosotros vemos que en el Nuevo Testamento el Señor los castiga drásticamente. Y dice que aquellos que practican y tienen estos comportamientos inadecuados no heredarán el reino de Dios. Y es que, mis queridos hermanos y amigos, nosotros no debemos engañarnos. No es que Dios esté queriendo actuar en contra de los homosexuales o Dios odie a los homosexuales, sino que son comportamientos que atentan contra la familia. Porque imaginemos por un instante que todo el planeta se convierte en homosexual. Entonces se tendría que aniquilar, se tendría que de pronto eliminar todo tipo de procreación, porque entre parejas homosexuales, por supuesto, no hay procreación, y con esto la raza humana tendría que extinguirse. Es la aberración más grande que puede haber, y es que no es que nosotros queramos odiar a los homosexuales, pero queremos llamarle la atención y queremos decirle en el nombre de nuestro Señor de que esos comportamientos son inadecuados. Pero por otro lado, en el texto bíblico que acabamos de leer en Primera de Corintios, nos podemos dar cuenta que en esa ciudad a la cual Pablo escribe esta carta, antes de que hayan escuchado a Cristo Jesús y el plan de salvación, habían algunos que eran posiblemente homosexuales, porque el apóstol Pablo dice: y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. Esto quiere decir que cualquier comportamiento, ya sea de un homosexual, ya sea de un ladrón, de un avaro, de un borracho,
esos comportamientos se pueden cambiar, y el que tiene el poder para cambiarnos es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos visto a lo largo de los años que tenemos como cristianos varias personas que han cambiado su comportamiento homosexual al acercarse a los pies del Señor. Hay muchas personas que no han necesitado ningún tipo de tratamiento médico, sino que bastó el poder de la palabra del Señor para que estas personas sean transformadas. Y es que realmente nosotros, si es que queremos y si nos acercamos a los pies del Señor, realmente podemos realizar cambios totalmente extraordinarios. Vamos a ver otro texto bíblico que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 6 al 8, nos dice la palabra del Señor. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Según este texto bíblico, mis amados hermanos, nos está diciendo que el matrimonio es indisoluble y es para toda la vida. Dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si bien es cierto, bajo el Antiguo Testamento había la posibilidad de hacer un divorcio, pero bajo el Nuevo Testamento el Señor nos está diciendo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y entonces la pregunta que le hacen es, ¿y entonces por qué Moisés permitió? Y la respuesta es, por la dureza de vuestro corazón. Y es que cuando nosotros tenemos el corazón endurecido, queremos ver los errores y las fallas en las personas. Pero ya bajo esta nueva dispensación, nosotros ya no nos estamos fijando en algunos detalles, sino que nosotros estamos viendo la ley que va más allá, que es la ley del perdón, la ley del amor al prójimo. Por ende, el matrimonio es para toda la vida, y en ese entender todos estamos llamados a proteger el matrimonio, a proteger la familia. Por último, vamos a ver algunas recomendaciones que el Señor les da a los padres y también a los hijos. Esto lo podemos encontrar en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 4, nos dice la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, como estamos viendo en este texto bíblico, hay dos consejos que el Señor nos da, dos mandatos. En primer lugar, se dirige a los hijos, y a los hijos nos dice de que nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestros padres. Pero ¿qué significa honrar? En primer lugar, honrar significa respetar a nuestros padres. En segundo lugar, honrar significa proteger a nuestros padres. Pero también significa proveer para nuestros padres. Cuando un padre de familia llega a una edad un poquito más avanzada y ya no tiene la posibilidad de tener el sustento diario, es ahí cuando los hijos estamos llamados a poder proveer para nuestros padres. Pero también honrar a nuestros padres significa hacerles quedar bien. Es decir, cuando usted tiene un buen comportamiento, usted lo que está haciendo es honrar a sus padres. Y eso es agradable ante los ojos de Dios. Por otro lado, se está dirigiendo este texto bíblico a los padres. Y dice que los padres tienen que aprender a criar bien a sus hijos.
que no los estén hostigando, que no les estén fastidiando, a tal punto de incomodarlos. Nosotros como padres, nadie ha nacido sabiendo ser padre, pero debemos nosotros aprender a comportarnos como verdaderos padres. ¿Y cómo lo podemos lograr? Esto no es fácil, pero la palabra del Señor tiene una respuesta para cada situación de nuestras vidas. Y es que nosotros cuando leemos la Biblia, ahí podremos encontrar muchos consejos que el Señor nos da para convertirnos en padres ideales, para convertirnos en hijos ejemplares. Realmente en la Biblia nosotros no solamente vamos a encontrar mandamientos que tienen que ver con cómo orar o cómo ofrendar o cosas por el estilo, sino que el Señor, conociendo la naturaleza del ser humano, le ha dado leyes para que se pueda comportar dentro de una relación familiar. Queridos hermanos y amigos, espero que esta lección nos ayude a reflexionar y a poder cambiar algunas actitudes y también, por supuesto, a mejorar para que de esta manera podamos ser excelentes padres y excelentes hijos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí.